Bienvenida, bienvenido a este análisis en profundidad. Hoy nos metemos con algo que nos afecta a todos, aunque ni nos demos cuenta, los ritmos circadianos. Exacto. Esos relojes internos que llevamos puestos. Eso es. Pero, ¿qué son exactamente? ¿Cómo saben cuándo toca dormir, o comer, o despertarse? Vamos a intentar entenderlo mejor. Sí, la idea es bucear un poco en qué dice la ciencia, basándonos mucho en la información que hay, por ejemplo, en artículos detallados como los de Wikipedia. Vale, pues la misión es esa, desentrañar qué son, por qué importan tanto para la salud y cómo funcionan, desde que alguien se fijó en unas hojas que se movían solas hasta un premio Nobel. Va a ser interesante, porque seguro que todo el mundo ha notado eso del jet lag, ¿no? O simplemente cómo cambia la energía durante el día. Totalmente. Pues eso es el ritmo circadiano. Vamos a ello. Venga, A ver, empecemos por el nombre. Circadiano. Suena técnico. pues viene del latín, como muchas cosas en ciencia. Circa, que es alrededor de, y dies, que es día. Ah, vale. Alrededor de un día. O sea, un ciclo de más o menos 24 horas. Justo. Y la clave es que es una oscilación natural, que se genera dentro, es endógena. No es solo que reaccionemos a la luz y la oscuridad. Entiendo. Y su trabajo es organizar todo, ¿no? Poner orden en nuestros procesos biológicos. Eso es, para que cada cosa pase en el mejor momento posible. Y ojo, no hay que confundirlo con un ritmo diurno, que simplemente sigue las 24 horas del día. El circadiano tiene que venir de dentro. Vale, endógeno. Ese es el primer punto clave, por lo que veo. Sí, para que un ritmo sea considerado circadiano de verdad, científicamente hablando, tiene que cumplir 3 criterios. El primero, como dices, ser endógeno y tener un periodo cercano a 24 horas. Incluso si no hay pistas de fuera. Exacto. Si pones a un organismo, da igual, una mosca o una persona, en oscuridad constante, por ejemplo, su ritmo sigue funcionando, con un periodo propio, que se llama periodo de curso libre, o Tau, que en humanos curiosamente suele ser un pelín más largo de 24 horas. Anda. O sea que nuestro reloj interno va un poquito a su bola, no clava las 24 horas exactas. No exactamente, necesita ajustarse cada día. Y ahí entra el segundo criterio. Tiene que ser sincronizable, lo que llaman entrainment. Sincronizable. Ujú. ¿Con qué? Con señales externas, los Zeitgebers, dadores de tiempo en alemán. La luz es el más potente, el principal. Por eso nos afecta tanto viajar y cambiar de golpe el ciclo de luz y oscuridad. El jet lag, claro, nuestro reloj intentando ponerse en hora. Eso es. Pero, ojo, también influyen otras cosas. La temperatura, cuando comemos, incluso la actividad social. Todo puede darle pistas a nuestro reloj. Vale. Endógeno y sincronizable. ¿Y el tercero? Mencionaste algo de la temperatura. Sí, la compensación de temperatura. Suena raro, pero es fundamental. Significa que el reloj tiene que mantener su ritmo de unas 24 horas estable, aunque cambie la temperatura del cuerpo. Bueno, dentro de un rango normal. A ver si lo pilo. ¿Las reacciones químicas van más rápido? Con calor, ¿no? Claro, pero el reloj tiene mecanismos para compensar eso. Si no, imagínate, con fiebre nuestro día interno duraría menos, o con frío más. No sería un reloj fiable para medir el tiempo. Ya. Sería un caos. Vale, entendido. Endógeno, sincronizable y estable con la temperatura. 3 pilares. Eso es. Y aunque ahora hablemos de genes y moléculas, la idea de estos ciclos viene de muy atrás. Hombre, claro. Ya Teofrasto, en la antigua Grecia, siglo IV a.C., describió cómo las hojas de un árbol, el tamarindo, se abrían de día y se cerraban de noche. Decían que el árbol dormía. Qué bueno. ¿Y el primer experimento así más científico? Pues se considera que fue uno de Jean-Jacques Dortus de Mairan, un astrónomo francés, en 1729. Fíjate. ¿Qué hizo? Observó una planta, la mimosa púdica, esa que pliega las hojas al tocarla. Vio que seguía abriendo y cerrando las hojas con su ritmo diario, incluso si la metía en un armario totalmente a oscuras. Anda. Eso sí que es una prueba de que el ritmo venía de dentro de la planta, no solo por la luz. Exacto. Fue como la primera demostración experimental seria de un reloj biológico interno. Pues sí que empezamos pronto a sospechar de esto. Y luego, supongo, más gente fue añadiendo piezas. Sí, bueno, fue un proceso lento. Hubo observaciones sobre ciclos de sueño, estudios en animales. Otro hito importante fue ya en el siglo XX, con trabajos en la mosca de la fruta, la famosa drosófila. La mosca siempre está en todos los laboratorios. Es que es muy útil para genética. Colin Pittendrigh, en los años 50, hizo experimentos clave.
Demostró que la hora a la que las moscas adultas salían de la pupa era un ritmo circadiano. Y lo más importante, que ese ritmo se mantenía constante, con su periodo de unas 24 horas, aunque bajara la temperatura. Ah, cumpliendo el tercer criterio, el de la compensación térmica. Justo. Y eso abrió la puerta a buscar la base genética de todo esto. Y ahí llegamos al Nobel, ¿no? A los genes reloj. Exacto. En los años 70, dos investigadores, Konopka y Benzer, encontraron la primera mutación en Drosophila que afectaba su reloj biológico. La llamaron Period, el gen PER. El gen periodo, muy apropiado. Sí, pero bueno, una cosa es encontrar una mutación y otra entender qué hace el gen. Eso llevó más tiempo. En los 80, 3 equipos, los de Jeffrey Hall, Michael Rosbach y Nigel W. Young, consiguieron aislar el gen PER y empezaron a descifrar cómo funcionaba, cómo sus proteínas influían en el ritmo. Y ese trabajo fue el que les dio el Premio Nobel de Medicina en 2017. Efectivamente. Por descubrir los mecanismos moleculares que controlan el ritmo circadiano. Fue un reconocimiento a décadas de trabajo pionero. ¡Qué pasada! Y supongo que luego se encontraron genes parecidos en otros animales, en nosotros también. Sí, sí. Resulta que los mecanismos moleculares básicos son muy parecidos. Están muy conservados evolutivamente. En los años 90 se identificaron los primeros genes reloj en ratones, como el gen clock. Y poco después, en humanos, se encontraron mutaciones en genes homólogos, como el PER2, que explicaban algunos trastornos del sueño hereditarios, como gente que se acuesta y se levanta exageradamente pronto. Vale, o sea que tenemos nuestros propios genes PER, clock, etcétera, dirigiendo nuestro ritmo. Llegamos a la parte molecular. ¿Cómo funciona exactamente este reloj? ¿Cómo cuentan las horas nuestras células? Pues mira, el mecanismo básico, al menos en animales, es fascinante. Se basa en bucles de retroalimentación. Bucles de retroalimentación. Suena a termostato. Un poco sí. Es un ciclo que se autorregula. A ver si lo explico sencillo. Imagina que tienes unas proteínas activadoras. En mamíferos, las principales son CLOCK y B-1. Estas proteínas se unen al ADN y durante el día encienden la producción de otras proteínas. Vale, ¿activan genes? ¿Qué genes? Pues, entre otros, los genes PER y CRY. Estos genes producen las proteínas PER y CRY, que serían las represoras. O sea, las activadoras fabrican a sus propias represoras. Exacto. Pero estas proteínas PER y CRY no actúan inmediatamente. Se van acumulando en el citoplasma de la célula a lo largo del día y la tarde, y necesitan unirse, formar un complejo. Se acumulan, se juntan. Y luego, Y luego, cuando ya hay suficientes y es de noche, ese complejo PER-CRY viaja al núcleo de la célula. ¿Y qué hacen allí? Pues se unen a las proteínas activadoras, a CLOCK y B-1. y las frenan. Justo. Las inhiben. Impiden que sigan activando la producción de más PER y CRY. Es una retroalimentación negativa. El producto final apaga el interruptor que lo fabrica. Entendido. El ciclo se cierra. ¿Y cómo se vuelve a empezar? Pues porque durante la noche, esas proteínas represoras, PER y CRY, se van degradando poco a poco. Y aquí entra un jugador clave, la luz. Ujú. Por la mañana, cuando entra luz, esta señal, detectada en parte por las propias proteínas CRY, que son sensibles a la luz azul, acelera la degradación de las represoras. Al desaparecer el freno, las PER y CRY, las proteínas activadoras, CLOCK y B-1, quedan libres otra vez. Y vuelta a empezar. Encienden de nuevo los genes PER y CRY y el ciclo arranca para otras 24 horas. Exactamente. Es un mecanismo elegante, un ciclo molecular de encendido y apagado que tarda unas 24 horas en completarse. Una danza molecular increíble. ¿Y todo esto pasa en todas las células del cuerpo? ¿O hay un sitio central que manda? Hay un sitio central, sí. El reloj maestro, el que coordina a toda la orquesta, está en el cerebro, en el núcleo supraquiasmático, el SCN. SCN. ¿Dónde está eso exactamente? Son dos grupitos muy pequeños de neuronas, uno a cada lado, en el hipotálamo, justo encima de donde se cruzan los nervios ópticos. Por eso supraquiasmático. Claro, por la conexión con los ojos. Su papel debe ser crucial entonces. Fundamental. Si se lesiona el SCN en animales o en personas por alguna enfermedad rara, se pierde la mayoría de los ritmos circadianos organizados. El ciclo de sueño-vigilia se vuelve caótico, la temperatura no varía igual, se descoordina todo. Vale,
¿Y cómo sabe el SCN si fuera es de día o de noche? ¿Le llega información de los ojos? Sí, pero de una forma muy específica. No usa la información de los conos y bastones, las células que usamos para formar imágenes. Ah, no. ¿Entonces cómo? Le llega directamente de otro tipo de células en la retina, unas células ganglionares especiales que tienen un fotopigmento propio, llamado melanopsina. Melanopsina. ¿No me suena de las clases de biología? Es que se descubrió más tarde. Estas células son especialmente sensibles a la intensidad de la luz ambiental, sobre todo a la luz azul, y envían un cable directo, digamos, al SCN. Le dicen, o hay tanta luz o está oscuro. O sea, son como los fotómetros del cerebro. Para el reloj. Qué curioso. Sí, y el SCN usa esa información para ponerse en hora cada día, y a su vez, para enviar señales al resto del cuerpo y sincronizarlo. ¿Y cómo envía esas señales? ¿Con hormonas? Principalmente sí, y también por vías nerviosas. Una de las señales hormonales más importantes que controla el SCN es la producción de melatonina. La melatonina. Esa sí que es famosa. Sí, pero a veces se malinterpreta. El SCN le dice a otra glándula del cerebro, la glándula pineal, cuándo tiene que fabricar y liberar melatonina. Y la pineal la produce sobre todo, por la noche. Entonces es la hormona del sueño. No exactamente. Es más bien la hormona de la oscuridad o la señal de noche. La melatonina viaja por la sangre y le informa a todo el organismo que ha llegado la noche biológica. Facilita el sueño, sí, pero su mensaje principal es de noche. Entendido. Es como el toque de queda bioquímico. Algo así. Y también parece que la propia melatonina ayuda a mantener estable el ritmo del SCN. Hay un diálogo ahí. Vale, esto nos lleva a nosotros, a los humanos. Antes has dicho que nuestro reloj interno no dura exactamente 24 horas. Hubo un tiempo que se decía que eran 25. Sí, eso salió de los primeros estudios de aislamiento, en búnkeres y cuevas, donde la gente vivía sin pistas temporales. Pero esos estudios tenían un problema. Los voluntarios podían encender luces cuando querían, incluso por la noche. Y ahora sabemos que la luz artificial nocturna puede retrasar el reloj, hacer que el ciclo parezca más largo. Ah, claro. ¿Y qué dicen los estudios más modernos y controlados? Pues estudios más recientes, como uno muy famoso de Charles Chasler en Harvard, que controlaban mucho mejor la exposición a la luz, encontraron que el periodo endógeno medio en humanos es mucho más cercano a las 24 horas. De media, unas 24 horas y 11 minutos. Anda, casi clavado al día solar. ¡Qué precisión! ¿Y hay diferencias entre personas? Sí, claro. Hay variaciones individuales, lo que llamamos cronotipos. Gente más matutina, alondras, y gente más vespertina, búhos. Y parece que también hay pequeñas diferencias por sexo. Algunos estudios sugieren que el periodo medio en mujeres es ligeramente más corto, unas 24.09 horas, frente a 24.19 en hombres. ¿Y eso podría explicar por qué, en general, las mujeres tienden a despertarse un poco antes? Podría ser un factor que contribuya, sí, aunque es complejo. Ya. Y para estudiar estos ritmos en gente real, ¿qué se mide? ¿Cómo saben los científicos si alguien es alondra o búho a nivel biológico? Pues se usan marcadores biológicos, como decíamos. Los más clásicos son tres. A ver. 1. La melatonina. Se mide su inicio de secreción por la tarde-noche en condiciones de luz muy tenue. Es el DLMO, Dim Lights Melatonin Onset. Suele ocurrir unas 2 horas antes de la hora habitual de dormir. Vale, el arranque de la señal de noche. 2. La temperatura corporal central. Nuestro cuerpo está un poquito más frío por la noche. El punto más bajo suele ser hacia el final de la noche, sobre las 4 o 5 de la mañana, unas 2 horas antes de despertarnos normalmente. En las alondras ocurre antes, en los búhos más tarde. La temperatura mínima. Entendido. Y 3. El cortisol. La hormona del estrés, pero también de la activación. Sus niveles suelen estar más bajos por la noche y tienen un pico importante justo al despertarnos por la mañana para ayudarnos a ponernos en marcha. Melatonina, temperatura y cortisol. ¿Y cuál es el más fiable? La melatonina, especialmente el DLMO, se considera generalmente el marcador más directo y estable del reloj central del SCN, porque está menos influido por factores externos como la actividad o el sueño en sí mismo. Vale, perfecto. Entonces, tenemos este reloj interno bastante preciso que se sincroniza sobre todo con la luz y que usa señales como la melatonina para organizar un montón de cosas en el cuerpo. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué pasa cuando le llevamos la contraria?
que es lo que parece que hacemos mucho en la sociedad moderna. Pues sí, es un problema creciente. La disrupción del ritmo circadiano de forma crónica se está viendo que tiene consecuencias negativas para la salud, y no son pequeñas. ¿Qué cosas lo provocan principalmente? Ya hemos mencionado el jet lag. Sí, el jet lag es un ejemplo agudo, pero a nivel crónico, las causas más comunes son, primero, una exposición a la luz inadecuada. ¿Cómo? Pues demasiada luz brillante, especialmente luz azul, la de las pantallas, muchos LEDs, por la noche. Esa luz engaña al SCN, le hace creer que aún es de día y suprime la producción de melatonina. Y al revés, pasar el día en interiores con luz tenue tampoco ayuda, debilita la señal de día. Vale, ¿la luz a deshora o insuficiente? ¿Qué más? Segundo, los horarios irregulares. El trabajo por turnos es el ejemplo clásico. Obliga a la gente a estar despierta y activa cuando su cuerpo pide descanso. Pero también simplemente tener horarios de sueño muy variables, acostarse y levantarse cada día a una hora diferente o comer a deshoras. El caos horario. Exacto. Y tercero, el consumo de algunas sustancias. El alcohol, por ejemplo, afecta a los niveles de melatonina y cortisol y puede fragmentar el sueño y desajustar el reloj. Otras drogas también tienen efectos complejos. Luz, horarios, sustancias. ¿Y las consecuencias de esa disrupción mantenida van más allá de estar cansado o tener problemas para dormir? Mucho más allá. La investigación es cada vez más clara. Se asocia la disrupción circadiana crónica con un mayor riesgo de, trastornos del ánimo. Hay una relación fuerte con la depresión, el trastorno bipolar. Parece que un reloj desajustado afecta la regulación emocional. Enfermedades cardiovasculares. Sí, mayor riesgo de hipertensión, de aterosclerosis, endurecimiento de las arterias, de infartos. Los estudios en trabajadores a turnos son bastante consistentes en esto. Madre mía, ¿y el metabolismo? También, mayor riesgo de obesidad, síndrome metabólico y diabetes tipo 2. Nuestro cuerpo está preparado para procesar los alimentos de forma diferente según la hora. Si comemos mucho por la noche, cuando el sistema digestivo y el metabolismo de la glucosa deberían estar en modo descalzo, pues no funciona igual de bien. La sensibilidad a la insulina empeora. O sea que no solo engorda lo que comes, sino cuándo lo comes. Exacto. El cuándo parece ser muy importante. Y por último, también hay efectos cognitivos. En el cerebro. Sí. A corto plazo, dificultad para concentrarse, más errores, peor memoria, lo típico del jet lag o de no dormir bien. Pero a largo plazo, algunos estudios sugieren que la disrupción crónica, como en trabajadores con turnos rotatorios durante muchos años, podría aumentar el riesgo de deterioro cognitivo e incluso de demencia, sobre todo a partir de cierta edad. Es tremendo. O sea que nuestro reloj interno está metido en casi todo. Ánimo, corazón, peso, cerebro. Cuidarlo es cuidar la salud general. Totalmente. Y esto ha llevado al desarrollo de campos como la medicina circadiana o la cronoterapia. Cronoterapia. ¿Qué es eso? Pues es intentar administrar los tratamientos médicos en el momento del día en que son más efectivos y tienen menos efectos secundarios, basándose en los ritmos circadianos del cuerpo. Por ejemplo, algunos medicamentos para la tensión arterial funcionan mejor si se toman por la noche. O la quimioterapia. Se investiga si darla a ciertas horas puede ser más eficaz contra el tumor y menos tóxica para las células sanas. Fascinante. Usar el propio ritmo del cuerpo a nuestro favor. Eso es. E incluso, se buscan fármacos que actúen directamente sobre los engranajes del reloj molecular para tratar enfermedades. Vale. Y antes has dicho que el SCN era el director de orquesta. Pero, ¿hay más músicos? ¿O toda la música sale de ahí? Ah, muy buena pregunta. Pues resulta que no. El SCN no está solo. Es el director, sí, pero casi todas las células de nuestro cuerpo tienen su propio reloj molecular dentro. ¿Cómo? Tenemos relojes en el hígado, en los músculos, en la piel. Sí, sí. En el hígado, páncreas, pulmones, corazón, riñones, tejido adiposo, células inmunes. Se llaman osciladores periféricos. Tienen los mismos genes reloj, clock, BMAL1, PER, CRY, y funcionan con bucles parecidos. ¡Ostras! Pero entonces, ¿cómo se ponen de acuerdo todos esos relojes? Si no, sería un caos. Claro. Necesitan sincronizarse. La señal principal viene del SCSM, que les da la hora general a través de hormonas como la melatonina o el cortisol, y también a través del sistema nervioso.
Pero, y esto es muy interesante, estos relojes periféricos también pueden responder directamente a otras señales. A otros Zeitgebers, además de la luz que ve el SCN. Exacto. Y uno de los más potentes para los relojes periféricos, sobre todo los de los órganos metabólicos como el hígado o el páncreas, es la hora de las comidas. La comida. O sea que cuando comemos le da una señal directa a nuestro hígado, por ejemplo. Parece que sí. Es un sincronizador muy importante para muchos tejidos. Por eso, comer a horas regulares ayuda a mantener todo el sistema bien alineado. Y por eso se investiga tanto lo de la alimentación restringida en el tiempo. Comer solo durante unas horas al día. Sí, por ejemplo, en una ventana de 8 o 10 horas. La idea es que eso podría ayudar a que los relojes del SN y los periféricos vayan más acompasados, mejorando la salud metabólica. Qué interesante. O sea, no solo la luz para el reloj central, sino también la comida para los relojes de los órganos. ¿Alguna otra señal importante para estos relojes periféricos? Pues sí, la actividad física también parece influir. Hacer ejercicio, sobre todo a horas regulares, puede actuar como sincronizador, afectando a los relojes de los músculos, por ejemplo. ¿Y la temperatura? Antes decías que el reloj central la compensaba. ¿Los periféricos también? Los periféricos también tienen cierta compensación, pero pueden ser más sensibles a cambios de temperatura local o a la temperatura corporal general. Y el estrés, a través del cortisol, también puede afectar a la expresión de los genes reloj en diferentes tejidos. Es decir, que es una red compleja. El SCN marca el ritmo general con la luz, pero luego los horarios de comida, ejercicio, estrés van afinando los relojes de cada órgano. Exactamente. Es un sistema distribuido y muy conectado con nuestro estilo de vida. Y todo este sistema tan sofisticado no lo tenemos solo los humanos, ¿verdad? Los ritmos circadianos están por todas partes en la naturaleza. Uf, sí. Son casi universales. Piensa en las plantas. Ya hablamos de la mimosa de Mairán, pero regulan muchísimas cosas. Cuando abren los estomas, los poros de las hojas, para respirar y hacer fotosíntesis, cuando producen néctar o emiten fragancias para atraer a los polinizadores, incluso el momento de la floración. Tienen que coordinarse con el día y la noche, y con los animales que las polinizan o se las comen. Claro, tienen sus propios genes reloj, diferentes a los nuestros, pero con una lógica de bucles parecida, y sus propios fotorreceptores para detectar la luz roja y azul. Y los estudios demuestran que crecen mejor y están más sanas cuando su reloj interno va sincronizado con el ciclo de luz exterior. Les da una ventaja. Lógico. Y en otros animales, seguro que hay adaptaciones alucinantes. Muchísimas. Piensa en los animales del Ártico. Algunos, como los renos, parece que apagan su reloj circadiano durante el verano de luz constante o el invierno de oscuridad total, y solo lo usan en primavera y otoño, cuando hay día y noche. Otros, en cambio, mantienen el ritmo incluso con el sol de medianoche. ¿Y cómo lo hacen? No se sabe del todo, pero quizás usando la posición del sol en el cielo, que sí cambia, o la temperatura. Son adaptaciones extremas. Increíble. ¿Y qué más? Bueno, un caso clásico es el de las mariposas monarca. Ah, sí, su migración. Exacto. Para viajar miles de kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta México, usan el sol como brújula. Pero claro, el sol se mueve en el cielo durante el día. Necesitan saber qué hora es para interpretar bien la posición del sol. Justo. Necesitan una brújula solar compensada por tiempo. ¿Y quién les da la hora? Un reloj circadiano que tienen localizado en las antenas. En las antenas, madre mía, qué pasada. Sí, sí. Si les quitas las antenas o alteras su reloj, se desorientan. Y hay más. Muchas polillas usan su reloj para coordinar el apareamiento por la noche. Las hembras liberan feromonas solo en momentos muy concretos, y los machos tienen que estar activos y receptivos justo en ese momento. Todo gracias al reloj interno. La verdad es que es un mecanismo fundamental para la vida en la Tierra, adaptado de mil maneras. Sin duda. Probablemente evolucionó muy temprano para poder anticipar y adaptarse a los ciclos predecibles de luz y oscuridad de nuestro planeta. Pues sí que hemos recorrido camino hoy, desde aquellas hojas del tamarindo hasta estos bucles de genes y proteínas que funcionan en casi todas nuestras células. Hemos visto que son relojes internos, endógenos, que duran unas 24 horas, pero que necesitan sincronizarse cada día con señales como la luz, la comida, la actividad. Y que dirigen una orquesta enorme de procesos en nuestro cuerpo, con el SCN como director principal, pero con músicos, relojes periféricos en casi todos los órganos. Exacto.
Y hemos visto lo importante que es mantener esa orquesta afinada. Sí, porque la disrupción crónica, tan común hoy en día con la luz artificial por la noche, los horarios de trabajo raros, los viajes constantes, comer a cualquier hora, pues tiene un precio. Un precio en salud cardiovascular, metabólica, mental. No es ninguna tontería ignorar a nuestro reloj biológico. Totalmente. Y es fascinante pensar cómo algo tan antiguo, tan fundamental, sigue siendo tan relevante hoy. Quizás incluso más por cómo vivimos. Efectivamente. Y eso, yo creo, nos deja una reflexión importante, ¿no? Si hemos construido un mundo moderno, con luz 24 horas, comida disponible siempre, horarios que a menudo ignoran nuestros ciclos naturales, y eso choca con una biología que ha evolucionado durante millones de años. ¿Qué hacemos? Pues eso, ¿qué pasos podemos dar como individuos, pero también como sociedad, para intentar reducir ese choque? Podríamos pensar en diseñar nuestros entornos, casas, oficinas, colegios, ciudades, de una manera que respete un poco más nuestros ritmos internos. ¿Qué tipo de luz usamos? ¿Qué horarios promovemos? ¿Cómo estructuramos el día? Es una pregunta muy potente. ¿Qué impacto tendría eso en el bienestar general, en la salud pública? Quién sabe, pero probablemente sería positivo. Es algo en lo que pensar, desde luego. ¿Cómo podemos vivir un poco más eh, en sincronía con nosotros mismos? Hola y bienvenidos a esta nueva exploración en profundidad. Hoy nos metemos en un tema que, bueno, parece sacado directamente de la ciencia ficción, casi mitológico, ¿no? La inmortalidad digital. Uf, un tema potente. Sí, la idea esta de poder preservar nuestra esencia, ¿sabes? La personalidad, los recuerdos, pero en un formato que no sea biológico. Exacto. Lo hemos visto mil veces en el cyberpunk, en series más nuevas como Black Mirror. Totalmente. Pero lo curioso es que no es solo fantasía. Hay, digamos, investigaciones y debates muy reales detrás. A ver, cuéntanos un poco más. ¿Cuál es la idea central entonces? Pues la idea clave es esa, transferir, o quizá más exacto sería replicar, la mente de una persona, o como mínimo su personalidad a un soporte digital. ¿Un ordenador? ¿Un robot? Eso es, un ordenador, un entorno virtual, lo que sea. El objetivo sería tener un avatar digital que piense, que reaccione, que se comporte de forma muy parecida a la persona original. Todo basado en la información que se ha recopilado sobre ella. Ya. E incluso se va más allá. Se plantea que después de la muerte biológica, este avatar pueda quedarse como un archivo, digamos, estático. O, y aquí la cosa se complica de verdad, que pueda seguir aprendiendo, evolucionando. Madre mía, suena vertiginoso. Y claro, para algunas corrientes, los transhumanistas, los singularitarianos. Sí, para ellos esto es casi el objetivo final. Exacto. No es solo una posibilidad técnica, es como una meta existencial, ¿no? Trascender la biología, las limitaciones, quizá alcanzar una vida eterna en un plano digital. Una especie de paraíso digital, sí. Pero bueno, vamos a bajar un poco a tierra. ¿En qué consiste esto realmente? ¿Hay algo tangible, alguna investigación seria detrás de esta idea? ¿Cómo se supone que funcionaría? Y sobre todo, claro, ¿qué implicaciones tiene todo esto? Pues sí, esa es la idea hoy, ¿no? Desentrañar un poco el concepto. Eso es, ver los métodos que se proponen y meternos de lleno en las preguntas éticas y filosóficas que son, bueno, inevitables. Vale, pues empecemos por ahí. ¿Es solo teoría, futurismo, o ya hay gente intentando hacer esto de verdad? A ver, movimientos interesantes hay. Por ejemplo, la National Science Foundation, en Estados Unidos, llegó a financiar un proyecto. No hace tanto, ¿eh? ¿Así? Sí, con $500,000. Era un proyecto conjunto entre universidades, la de Central Florida y la de Illinois en Chicago. $500,000. O sea que no lo veían como una simple locura. Bueno, el objetivo era investigar cómo combinar inteligencia artificial, archivado masivo de datos y computación gráfica para crear versiones digitales de personas reales que fueran convincentes. Una especie de prueba de concepto, ¿no? Para ver si se podían crear avatares digitales creíbles. Exacto. Un primer paso, digamos, exploratorio.
para ver la viabilidad técnica de crear representaciones que se sintieran auténticas. Ya. Y bueno, más allá de la investigación pura y dura, hay organizaciones que ya piensan en lo práctico. El Digital Immortality Institute, por ejemplo, ¿Y qué dicen? ¿Qué haría falta para que esto fuera real? pues señalan 3 cosas clave. Primero, acceso a Internet constante y garantizado para estos avatares. Lógico. Claro. Segundo, asegurar que esos avatares sean y, sobre todo, permanezcan fieles a las especificaciones del usuario original. Espera. Eso de permanecer fiel me genera dudas. Las personas cambiamos, ¿no? Nuestros recuerdos no son fijos, los reinterpretamos. ¿Cómo puede un avatar mantenerse fiel a alguien que ya no está para actualizarlo? Es una objeción buenísima y uno de los grandes retos, tanto técnicos como conceptuales. Claro, ¿fiel a qué momento exactamente? ¿A la última vez que habló con él? ¿Debería simular que cambia? Son preguntas totalmente abiertas. Pero bueno, el tercer punto que señalaban era que todo esto, la creación, la configuración, tendría que asegurarse antes de que la persona fallezca. Tiene sentido. Y luego están esas iniciativas con objetivos, bueno, mucho más bestias, ¿no? Sí, te refieres a proyectos como la Iniciativa 2045, imagino. Esa misma. La del empresario ruso Dmitry Itskov. Exacto. Su meta, declarada así sin tapujos, es desarrollar la tecnología para transferir la personalidad a un soporte no biológico antes de 2045, buscando explícitamente alargar la vida, quizá hasta la inmortalidad. Vamos, transhumanismo en estado puro. Totalmente. Una visión muy radical, sí. Vale, de acuerdo. Vemos que hay interés, algo de financiación exploratoria, visiones muy ambiciosas. Pero vayamos al cómo. ¿Cuál es el plan técnico? ¿Cómo narices se digitaliza una persona? Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Y compleja. Pues sí. Conceptualmente, se suele dividir en 2 grandes fases, digamos. Primero, archivar y digitalizar. O sea, capturar toda la información posible sobre la persona. Vale. Y segundo, la fase de activación, de puesta en marcha. Hacer que un avatar, un sistema, use toda esa información para interactuar, para manifestar esa personalidad digitalizada. Centrémonos en la primera fase, el archivo. Digitalizar una vida entera. Suena una cantidad de datos brutal. ¿Es siquiera factible solo pensando en el almacenamiento? Pues mira, Gordon Bell y Jim Gray, 2 investigadores de Microsoft Research, ya argumentaron hace años que almacenar, por ejemplo, cada conversación que has tenido o escuchado en tu vida es técnicamente viable hoy. ¿Sí? ¿Cuánto ocuparía eso? Calcularon que menos de 1 terabyte, para una calidad razonable. O sea que el espacio de almacenamiento en sí no es el cuello de botella principal. Vaya. Lo realmente complicado, el gran reto, no es guardar los datos, sino las tecnologías para procesarlos, para darles sentido. Reconocimiento de voz, análisis de texto, contexto. Convertir esos datos brutos en algo útil, algo que refleje una personalidad. Entiendo. O sea, no es solo grabar, es entender. Y aparte de las conversaciones grabadas, que ya de por sí plantea problemas de privacidad gigantescos, ¿qué otras fuentes usarían? Imagino que nuestra vida digital actual es clave. Sin duda. Es quizás la vía que más se está explorando ahora mismo. La idea es analizar décadas de nuestra actividad online. Redes sociales, emails. Todo. Redes sociales, correos, blogs, foros, historial de búsquedas, compras online. Todo ese rastro digital que vamos dejando sin parar. Martínez Rothblatt, una figura importante en este campo, acuñó un término: Mind Files, archivos mentales. Mindfiles. ¿Y qué llevarían esos archivos? ¿Mis tweets, las fotos de las vacaciones, los correos del trabajo? Exacto. Y muchísimo más. Serían como repositorios exhaustivos. Desde las fotos que subes, las opiniones en foros, las interacciones en blogs, los vídeos que ves, la música que escuchas. Todo. Básicamente, cualquier dato digital que pueda reflejar tus experiencias, tus gustos, tus manías, tus creencias, tu forma de hablar. De hecho, hay gente que dice que sin darnos cuenta ya estamos construyendo los cimientos de nuestros propios Mindfiles, con cada clic, cada post, cada me gusta. O sea que podríamos estar ya, sin quererlo, creando la materia prima para futuras versiones digitales nuestras. Hay una definición de Susanas que es bastante completa, ¿verdad? Sí, Asche lo describe muy bien. Dice que sería un repositorio centrado en la persona con una copia de todo lo que ve, oye, dice o genera en su vida. Fotos, vídeos, audios, documentos, diarios, cartas. Una barbaridad de información.
Sí, pero no solo eso, también intentando capturar la personalidad, el perfil emocional, las creencias, y todo eso integrado y gestionado por un agente de inteligencia artificial interactivo. Un agente de IA, como el cerebro de ese archivo, ¿no? Que lo interpreta y lo usa para simular a la persona. Esa es la idea, sí. Ese agente, ese avatar, tendría acceso a todo el Mindfile y lo usaría para interactuar, para conversar, para reaccionar, de forma que dé la ilusión de que tiene los recuerdos, los pensamientos, la forma de ser de la persona original. Vale, tienes el Mindfile, ese archivo gigantesco, ¿y luego qué? ¿Cómo pasas de los datos a un clon que funcione? ¿Qué software haría falta para eso? Rothblatt también le puso nombre a eso. Mindware. Mindware. Sí. Sería el software específico, basado en IA avanzada, diseñado para coger esos mindfiles y generar a partir de ellos una inteligencia artificial que simule la conciencia, o al menos sus manifestaciones externas, su comportamiento. Suena potente. Incluso llegó a sugerir que haría falta algún tipo de certificación, una aprobación gubernamental para estos mind clones, ¿sabes? Algo parecido a cómo se aprueban los medicamentos, para garantizar una mínima calidad, una fidelidad. ¿Una certificación de fidelidad para tu yo digital? Uf, suena bastante distópico. Y mencionaste antes también un proceso de calibración. ¿Qué es eso? ¿Cómo afinar el modelo? Aquí la idea es, bueno, particularmente fascinante. Y un poco inquietante, la verdad. A ver. Se propone que durante un tiempo, mientras la persona biológica aún vive, coexista con su artefacto digital, con su mind clone. A la vez. Sí, y ese mind clone se iría calibrando continuamente, ajustándose para parecerse lo máximo posible a la persona real. Habría actualizaciones constantes, sincronización, interacción entre la mente biológica y la digital, para mantenerlas alineadas. Vaya. Como si fueran dos versiones de la misma entidad, evolucionando en paralelo. Una especie de puesta a punto del clon digital, pero supervisada por el original. Es una imagen fuerte. Hay otra perspectiva que mencionaste, la de Joshua Hurtado, que no se centra tanto en la tecnología pura, sino en lo social. ¿Cómo encaja eso? Sí, el enfoque de Hurtado es interesante porque aborda la inmortalización digital no solo como un reto tecnológico, sino como una herramienta social, específicamente para gestionar la relación entre los vivos y los muertos en esta era digital. ¿Cómo? Propone un marco de 4 pasos: recopilación de datos, codificación, o sea, darle sentido, activación, hacer que el avatar interactúe, y encarnación, darle una forma aunque sea virtual. Vale. Y cada paso está pensado para preservar o, digamos, redefinir el vínculo social, permitir conversaciones simuladas, que el avatar exprese emociones, crear monumentos digitales interactivos. Lo ve como una forma de adaptar nuestros rituales de duelo y recuerdo al entorno tecnológico. Entendido. O sea, no es solo crear la copia, sino pensar para qué la queremos socialmente. Todo esto, la tecnología, la calibración, el uso social, nos lleva de cabeza a un campo minado, la ética. Totalmente. Si empezamos a difuminar así la línea entre vivos y muertos, entre lo biológico y lo digital, ¿qué significa todo esto? Efectivamente. Entramos de lleno en cuestiones éticas muy, muy complejas y sin precedentes. Como señala un artículo de la revista de la Universidad de Boston, la IA avanzada está haciendo que la frontera entre vida y muerte sea cada vez más porosa, difusa. Ya. Y James True, en Engadget, apunta a que tecnologías que ya usamos, como ChatGPT o Midjourney, ya plantean dilemas, porque permiten recrear aspectos de personas fallecidas, su voz, su imagen, su estilo de escribir, con una facilidad pasmosa. Cierto. Y eso ya complica hoy la gestión del legado digital, el consentimiento y, por supuesto, el duelo. El duelo. Ahí has tocado un punto central. ¿Cómo afectaría nuestra forma de recordar, de procesar la pérdida? El poder interactuar con una réplica digital de un ser querido. Es una de las grandes incógnitas y hay un debate muy intenso. Por un lado, como sugiere Melody Parker, hay quien ve en estas réplicas un posible consuelo. Sí. Sí, una manera de mantener una conexión, de volver a escuchar esa voz, de recibir un consejo simulado. Podría ser terapéutico para algunas personas. Podría ser. Pero por otro lado, figuras como la propia Martine Rothblatt advierten justo del riesgo contrario,
que interactuar con una simulación, por muy perfecta que sea, impida aceptar la realidad de la pérdida, que obstaculice el proceso natural del duelo, que cree una dependencia poco sana de un eco digital. Es decir, el debate es si sería un bálsamo o un obstáculo para superar la pérdida. No hay una respuesta fácil, claro. En absoluto. Y ligado a esto está la cuestión de la autenticidad. Rothblatt se pregunta, ¿puede una réplica digital capturar de verdad la esencia, lo irrepetible de una persona? ¿O es inevitablemente una simulación sofisticada, pero hueca? ¿Qué valor tiene esa interacción si sabes que no es real? Buena pregunta. ¿Y si creamos estas réplicas a partir de datos personales masivos? ¿Qué pasa con la privacidad de la persona fallecida? ¿Y con su autonomía? Vinicius Ferreira Galbao plantea preguntas clave. Si la persona no dejó dicho nada, si no designó un heredero digital para gestionar su yo digital, ¿quién es el dueño de esos datos y de la réplica? Claro. ¿Puede la familia decidir encenderla o apagarla a voluntad? Y si, hipotéticamente, se lograra una copia digital perfecta, ¿debería tener algún tipo de estatus legal, ético, similar al de un ser humano? Derechos. Responsabilidades. Son preguntas para las que no tenemos respuesta ahora mismo. No tenemos marco legal ni consenso social. Además, Fiorenza Gamba destaca cómo estas tecnologías, hologramas, gemelos digitales, chatbots de duelo, ya interactúan con los supervivientes, y eso genera preocupaciones sobre la privacidad post-mortem. ¿En qué sentido? ¿Qué información personal de la persona fallecida puede revelar su réplica digital? ¿Tiene esa réplica derecho a la privacidad o se la puede interrogar sin límites? Si ya nos cuesta gestionar la privacidad de los datos de los vivos, imagínate el panorama con representaciones digitales de los muertos. Un panorama complicadísimo, sí. Y donde hay ética y privacidad en juego, normalmente las implicaciones legales están a la vuelta de la esquina. Indudablemente. Belgir y Gray, los de Microsoft, ya distinguían hace tiempo entre una inmortalidad unidireccional, que sería simplemente preservar los datos para consulta futura como un archivo, y una bidireccional, poder interactuar activamente con la versión digital del fallecido. Vale. Y cada modalidad abre desafíos legales distintos: propiedad de los datos y del clon, derechos de imagen y personalidad post-mortem, responsabilidad por lo que diga o haga la réplica. La legislación actual simplemente no contempla estas figuras. Hemos hablado de cómo podría hacerse, de los aspectos sociales, de los dilemas éticos y legales, que son profundos. Pero volvamos a una pregunta fundamental que está debajo de todo esto. ¿Es realmente posible transferir una mente o una conciencia a un ordenador? ¿O estamos hablando solo de simulaciones de comportamiento muy avanzadas? Aquí nos encontramos con un escepticismo importante, incluso dentro de corrientes como el transhumanismo, que en teoría anhelan estas tecnologías. Así. Sí, por ejemplo, David Pearce, que es un filósofo transhumanista muy conocido, es bastante crítico con la idea de la subida de la mente, el mind uploading, tal y como se suele presentar. ¿Qué argumenta? Pues argumenta que, aunque los ordenadores pueden hacer cálculos complejísimos y simular comportamientos de forma asombrosa, les falta la capacidad intrínseca para replicar la experiencia subjetiva, la cualidad de sentir, lo que en filosofía se llama senciencia o qualias, que es el núcleo de la conciencia. O sea, la diferencia clave entre una máquina que actúa perfectamente como si sintiera dolor o alegría y una que realmente experimenta esas sensaciones, esa cualidad interna, subjetiva, que todos conocemos. Exactamente. Para Peirce, la conciencia implica fenómenos cualitativos, la experiencia misma de ser, de sentir. Y eso no se puede reducir a meros procesos computacionales, a manipulación de símbolos. Ya. Considera que la tecnología actual, y la que podemos prever a medio plazo, no puede replicar esto, porque no puede resolver lo que se conoce como el problema de la vinculación fenoménica. ¿El qué, perdona? El problema de la vinculación fenoménica, es decir, cómo las distintas percepciones y procesos del cerebro se integran en una experiencia consciente que es unificada y subjetiva. Una simulación perfecta del comportamiento no garantiza que haya una conciencia real detrás. Entiendo. Podríamos estar creando sombris filosóficos muy convincentes, pero sin ninguna experiencia interna. Esa es la idea. Una distinción clave. Una cosa es imitar y otra muy distinta es replicar la esencia misma de la conciencia.
Vale, pues para ir cerrando este análisis, que ha sido denso, más allá de si es posible o no técnicamente o de los dilemas éticos, lo que es innegable es que la idea de la inmortalidad digital ha capturado nuestra imaginación colectiva, ¿verdad? Absolutamente. Es un tema recurrente muy potente en la cultura popular, sobre todo en la ciencia ficción cyberpunk y especulativa. Sí, hemos mencionado Black Mirror. Claro, y obras como Permutation City de Greg Egan, la serie Altered Carbon, o episodios icónicos de Black Mirror como San Junipero o Be Right Back han explorado esto a fondo. Es verdad. Las promesas de trascendencia, sí, pero también los peligros, las desigualdades, las consecuencias psicológicas, sociales, de jugar a ser dioses con la identidad y la mortalidad. La ficción a menudo es como un laboratorio de pensamiento para estas ideas tan radicales, antes de que la tecnología quizás las haga posibles. Muy bien, pues creo que hemos hecho un recorrido bastante completo. Empezamos definiendo qué es esto de la inmortalidad digital, preservar la personalidad en un formato no biológico, exploramos las iniciativas que hay, desde proyectos de investigación hasta visiones transhumanistas más ambiciosas. Detallamos los métodos que se proponen, el archivado masivo de datos vitales y digitales en esos mind files, la creación de mindware para generar avatares o mind clones, incluso esa idea de la calibración continua entre el ser biológico y su copia digital. Y también vimos la perspectiva social de Hurtado, centrada en mantener vínculos. Y luego nos hemos metido de lleno en el complejo paisaje ético, el impacto en el duelo, en la memoria, las espinosas cuestiones de privacidad, autonomía, identidad después de la muerte, y la duda sobre la autenticidad de estas réplicas. Exacto. Todo ello culminando en la pregunta fundamental que plantean escépticos como Peirce. ¿Es la conciencia, la experiencia subjetiva, siquiera transferible a una máquina? ¿O es algo intrínsecamente biológico? Nos enfrentamos a desafíos tecnológicos que son inmensos, desde procesar cantidades de datos brutales hasta entender la propia naturaleza de la conciencia. Pero quizá los retos éticos, sociales y filosóficos sean aún mayores. ¿Qué significa ser humano si nuestra mente puede ser copiada o transferida? ¿Qué valor tiene la vida biológica si existe una alternativa digital que potencialmente es eterna? La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso, y preguntas que antes parecían solo de filósofos o de escritores de ciencia ficción empiezan a tener una relevancia muy concreta. Nos obliga a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza, sobre qué valoramos de nuestra existencia finita. Y para terminar, como siempre, dejemos una última idea en el aire, para la reflexión. A ver qué te parece esta. Dispara. Si un mind clone, una copia digital, no solo replicara perfectamente a la persona original en el momento de su muerte, sino que además tuviera la capacidad de seguir aprendiendo, de interactuar con el mundo, de evolucionar de forma autónoma. Ajá. ¿En qué momento esa entidad dejaría de ser una simple copia, un eco del pasado, para convertirse en algo nuevo? Una conciencia digital distinta, con su propia historia, su propia trayectoria. Uf, buena pregunta. Y si eso ocurriera, ¿qué estatus moral, qué derechos, qué tipo de consideración le deberíamos a esa entidad evolucionada, que ya no es exactamente la persona que fue, sino algo más? Ahí lo dejo. Bienvenidos a esta exploración en profundidad. Hoy vamos a meternos de lleno en la figura de Simón Bolívar, el Libertador, un nombre, bueno, gigantesco en América Latina, clave para entender la independencia de, 6 países actuales: Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Panamá y Bolivia. Casi nada, sí. Una figura absolutamente central. Para guiarnos en esto, contamos con un extracto detallado de Wikipedia que nos da una base biográfica, contextual muy sólida. Sí, es un buen punto de partida para un personaje tan poliédrico. Nuestro objetivo hoy es intentar ir un poco más allá de la estatua, ¿no? Del héroe de bronce. Queremos entender al hombre, sus orígenes, que eran privilegiados pero también marcados por la pérdida, los momentos que definieron su vida, sus ideas que fueron cambiando, y el legado que es, bueno, complicadísimo. A ver, vamos a desgranar esto. Es que hablamos de una figura de una escala, bueno, casi mítica, como decías. Su nombre resuena por todas partes, pero su vida fue un torbellino.
Triunfos militares increíbles, sí, pero también reveses profundos, ¿eh? Dilemas políticos enormes. Claro. No es solo la historia de un general victorioso, que lo fue, sino también la de un pensador político que se enfrenta a la tarea, colosal de construir naciones prácticamente de la nada, sobre las ruinas del Imperio Español. Y eso, pues, está lleno de contradicciones. Empecemos por el principio, si te parece. Caracas, 1783. Nace en una familia criolla de las más ricas y poderosas. Mucho dinero, mucha influencia. La élite de la élite caraqueña, sí, los Bolívar Palacios. Pero la tragedia le golpea muy pronto. Pierde al padre, luego a la madre, siendo muy niño. Sí, queda huérfano con unos 9 años más o menos. Y aunque queda bajo la tutela de familiares, parece que una figura clave en su crianza afectiva fue Hipólita. Hipólita, una esclava de la familia, él mismo la menciona con mucho cariño, casi como una figura materna y paterna a la vez. Exacto. Y ese origen es fundamental para entenderlo. Ser criollo significaba ser descendiente de españoles, nacido en América. Pertenecían a la élite local, pero, ojo, siempre subordinados a los españoles peninsulares que venían a ocupar los altos cargos. Ajá. Así que Bolívar nace con ese privilegio económico y social enorme, pero también con esa herida, ¿no? La de la orfandad temprana. Como decía el historiador John Lynch, era a la vez privilegiado y privado. Fíjate, esa dualidad es muy interesante, quizá le acompaña toda la vida. Se cuenta que tuvo una infancia y adolescencia un poco rebeldes, con dificultades iniciales en los estudios formales. Sí, parece que no era el estudiante modelo al principio, pero tuvo un tutor que sí le marcó profundamente, Simón Rodríguez, un personaje muy peculiar, muy heterodoxo, seguidor de las ideas de Rousseau. Ah, interesante. Y bueno, como era costumbre en su clase social, para completar su formación, lo envían a España en 1799. Tenía apenas 16 años. Claro, era el viaje obligado para la élite criolla. Y ese viaje a Europa, esos años en Europa, van a ser transformadores para él. En Madrid, a través de figuras como el Marqués de Ustariz, que era como un mentor, Sí, se empapa de verdad de la Ilustración. Lee a Locke, a Montesquieu, a Voltaire, a Rousseau. Estas ideas sobre la libertad, los derechos, la república, serán el germen, la base de su pensamiento político posterior. y en España también encuentra el amor. Se casa muy joven, en 1802, con María Teresa Rodríguez del Toro y Alaiza, una joven de origen noble, también criolla. Sí, parece que fue un matrimonio por amor, muy intenso. Regresan juntos a Venezuela a gestionar las haciendas familiares, pero la felicidad dura poquísimo. ¡Qué terrible! Ella muere de fiebre amarilla, creo, apenas 8 meses después de llegar, en 1803. Él queda destrozado. Absolutamente destrozado, fue un golpe brutal. Y es entonces cuando hace ese juramento que luego cumplió de no volver a casarse jamás. ¿Y crees que esa pérdida tan tremenda pudo influir en su camino posterior? Es imposible saberlo con certeza, no, pero muchos biógrafos sugieren que sí, que esa pérdida personal tan honda pudo, digamos, redirigir toda su energía, que era inmensa. Quizá, al cerrarse esa puerta a una vida familiar más convencional, se volcó con una pasión aún mayor en la causa pública, en la política, en algo más grande que él mismo. Tiene sentido. Poco después, de hecho, emprende un segundo viaje a Europa, entre 1803 y 1807. El clásico Grand Tour de la época, pero con un contexto muy agitado. Pasa por París, en plena efervescencia napoleónica, se reencuentra con su antiguo tutor, Simón Rodríguez, y ahí, está expuesto a todas las ideas revolucionarias, al ascenso de Napoleón. Dicen que en París conoció a Humboldt y a Bonpland, los naturalistas, y que ya hablaron de la independencia de América. Es una anécdota famosa, sí. Y en este viaje es cuando tiene lugar ese episodio casi legendario, el juramento del Monte Sacro, en Roma, en 1805. El famoso juramento, que supuestamente ante Simón Rodríguez jura no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta romper las cadenas del dominio español en América. Exacto. Más allá de si las palabras fueron exactamente esas o no, el simbolismo es potentísimo. Representa una toma de conciencia definitiva, un compromiso vital con la causa de la independencia. Y como decías, no ocurre en el vacío. Para nada. Coincide con todo lo que está viendo en Europa.
La Revolución Francesa todavía reciente, el ascenso de Napoleón. De hecho, él presencia la coronación de Napoleón como rey de Italia en Milán. Ve de cerca cómo se construyen y se derrumban imperios, cómo cambian los órdenes establecidos. Eso tiene que impactarle. Claro, regresa a Venezuela en 1807 ya con esas ideas bullendo. Intenta promover la causa independentista entre otros criollos, pero la cosa todavía no está madura. No, aún falta el detonante, y ese detonante llega muy pronto. Napoleón. Napoleón. Su invasión de España en 1807-1808, la captura de la familia real española, la imposición de su hermano José Bonaparte como rey de España, eso crea una crisis de legitimidad brutal en todo el imperio. ¿A quién obedecer ahora? Exacto. Ese vacío de poder es la chispa, la ventana de oportunidad que los movimientos independentistas estaban de alguna forma esperando. Totalmente. Desestabiliza por completo la autoridad colonial y permite que en América surjan iniciativas propias, como la formación de la Junta Suprema de Caracas en abril de 1810. Que depone al capitán general español Vicente Emparán. Aunque, ojo, inicialmente esta junta declara lealtad al rey depuesto, a Fernando VII. Era un paso ambiguo todavía. Muy ambiguo, sí, pero era el primer paso hacia la autonomía. Y Bolívar, que había vuelto a Venezuela, se une enseguida a este movimiento. Es uno de los más radicales desde el principio. Y le encargan una misión diplomática importante, ir a Londres en 1810. Va junto a Andrés Bello y Luis López Méndez. El objetivo era buscar apoyo británico. Ajá. Y allí en Londres se encuentran con una figura clave, el gran precursor de la independencia hispanoamericana, Francisco de Miranda. El encuentro con Miranda, un veterano revolucionario con una visión continental de la independencia. Sí, la misión diplomática en sí, bueno, fracasa en obtener apoyo directo del gobierno británico, que era aliado de España contra Napoleón en ese momento. Pero el encuentro personal entre Bolívar y Miranda es crucial. ¿Por qué? Porque Bolívar, que ya era radical, conecta profundamente con la visión de independencia total de Miranda. Y lo más importante, logra convencer a Miranda, que llevaba décadas en Europa, de que regrese a Venezuela para liderar la revolución. Y Miranda regresa. Y con él al frente el movimiento se radicaliza. Definitivamente. Se crea la Sociedad Patriótica, que presiona por la independencia total. Y finalmente, el 5 de julio de 1811, el Congreso de Venezuela declara la independencia. Nace la Primera República. La Primera República de Venezuela. Pero duró poco. Muy poco. Muy efímera, sí. Apenas un año. Nació con muchísimos problemas. Divisiones internas entre provincias, tensiones sociales entre criollos, pardos, esclavos, y la oposición militar de las regiones que seguían leales a España, como Coro, Maracaibo. Y a todo eso se suma un desastre natural. El terrible terremoto de Caracas, en marzo de 1812. Devastador, murieron miles de personas. Y claro, el bando realista y la Iglesia lo presentaron como un castigo divino contra la República impía. Eso minó mucho la moral. Y militarmente las cosas se ponen feas. El capitán realista, Domingo de Monteverde, avanza desde Coro. Sí, y aquí llegamos a un episodio muy controvertido en la vida de Bolívar. Él estaba al mando de la estratégica fortaleza de Puerto Cabello, ¿Y la pierde? en junio de 1812. Una pérdida clave. Una pérdida desastrosa para la República. Poco después, Miranda, viendo la situación insostenible, firma la capitulación de San Mateo con Monteverde en julio de 1812. La Primera República ha caído. Y entonces ocurre lo de La Guaira. Miranda intenta embarcarse para salir del país, pero un grupo de oficiales republicanos, entre ellos Bolívar, lo arrestan. Lo acusan de traición por la capitulación. Es un momento muy oscuro y que ha generado ríos de tinta. ¿Fue traición de Bolívar y los otros a Miranda? ¿Fue una decisión pragmática, aunque dura, porque creían que Miranda había pactado en secreto su propia salida? ¿Fue un acto de desesperación? Sigue siendo muy debatido. Muy debatido. El hecho es que arrestan a Miranda y aunque la intención inicial quizá no era entregarlo a los españoles, al final acaba en manos de Monteverde. Y Miranda morirá años después prisionero en una cárcel de Cádiz. Una tragedia. Y la ironía es que Monteverde, a pesar de la derrota de Puerto Cabello, le da un salvoconducto a Bolívar para que pueda salir de Venezuela. Precisamente, dicen algunos, como recompensa por haber participado en la detención de Miranda. Es una de las grandes paradojas de esta historia, ¿sí? Bolívar consigue exiliarse,
Va a Curazao y luego a Nueva Granada, la actual Colombia. Y no se rinde. Lejos de hundirse, se pone a analizar qué salió mal. Exacto. A finales de 1812, desde Cartagena de Indias publica el Manifiesto de Cartagena, un documento fundamental. ¿Qué dice en él? Pues hace un análisis muy lúcido y crítico de las causas del fracaso de la Primera República. Critica el sistema federal débil que adoptaron, la falta de un ejército profesional, la tolerancia con el enemigo, el terremoto y, sobre todo, aboga por un gobierno centralizado y fuerte como única forma de ganar la guerra, y pide ayuda a Nueva Granada para liberar Venezuela. Es un ejemplo de su resiliencia, ¿no? De su capacidad para aprender de la derrota y volver a empezar. Totalmente. Y consigue que le den un pequeño mando militar en Nueva Granada. Y con eso empieza a demostrar su genio militar. Libera varias poblaciones a orillas del río Magdalena. Y con ese impulso, y con apoyo de Nueva Granada, lanza en 1813 lo que se conoce como la Campaña Admirable. Una campaña militar fulgurante, audaz, para recuperar Venezuela. Entra por los Andes venezolanos desde Cúcuta. Y es durante esta campaña cuando emite el famoso y terrible Decreto de Guerra a Muerte, junio de 1813. Sí, un decreto durísimo. Básicamente decía que los españoles y canarios que no lucharan activamente por la independencia serían ejecutados, mientras que los americanos serían perdonados aunque hubieran colaborado con los realistas. Buscaba polarizar el conflicto al máximo, americanos contra españoles. Una medida brutal, pero ¿en qué contexto se da? En el contexto de una guerra que ya era increíblemente cruel por ambos bandos, había masacres, ejecuciones sumarias. Bolívar consideró que era necesaria una medida drástica para unificar a los americanos y aterrorizar al enemigo. Fue una decisión terrible, reflejo de la desesperación y la lógica de la guerra total que se vivía. La campaña Admirable, militarmente, ¿es un éxito espectacular? Asombroso. En pocos meses recorre los Andes, derrota a los realistas en varias batallas y entra triunfalmente en Caracas en agosto de 1813. Es entonces cuando el pueblo de Mérida y luego el de Caracas lo aclaman como el Libertador. El título que le acompañará siempre. Se establece la Segunda República de Venezuela, pero tampoco va a durar mucho. No. La Segunda República nace también con problemas y, sobre todo, surge una nueva amenaza terrible desde los llanos venezolanos. José Tomás Boves. Exacto, un caudillo realista asturiano que consigue movilizar a las masas de llaneros, pardos, esclavos fugitivos, con un discurso de odio social contra la élite criolla mantuana que lideraba la República. Y la guerra que desata Boves es de una crueldad extrema. Extrema. Sus legiones infernales, como las llamaban, arrasan todo a su paso. En 1814, Boves y sus llaneros destrozan a los ejércitos republicanos en varias batallas decisivas, como La Puerta. La Segunda República se derrumba estrepitosamente. Es una derrota terrible para Bolívar. Tiene que volver a exiliarse. Sí, primero va a Nueva Granada de nuevo, pero allí también la situación se complica con la llegada de una gran expedición pacificadora española al mando de Pablo Morillo. Así que Bolívar acaba exiliándose en el Caribe. Pasa por Jamaica en 1815. Y en Jamaica escribe otro documento fundamental, la Carta de Jamaica. Lindísima, expone su visión sobre el pasado, presente y, sobre todo, el futuro de América. Analiza la situación de cada región, critica el sistema colonial español y defiende la necesidad de la independencia y la unión de los países hispanoamericanos. Es una pieza clave de su pensamiento. ¿Y después de Jamaica, a dónde va? A Haití. Y la parada en Haití va a ser absolutamente crucial. ¿Por qué? ¿Qué consigue allí? Consigue el apoyo vital del presidente haitiano, Alexandre Petición. Haití era la única república independiente de la región, una república negra, surgida de una revolución de esclavos. Petición ve con simpatía la causa independentista de Bolívar. ¿Y le ofrece ayuda? Ayuda decisiva. Dinero, armas, voluntarios, barcos. Pero le pone una condición muy importante. ¿Cuál? Que Bolívar se comprometa a abolir la esclavitud en todos los territorios que logre liberar. Y Bolívar acepta. Acepta. Y cumplirá esa promesa, al menos legalmente, aunque la abolición efectiva fue un proceso más largo y complejo. Pero ese apoyo haitiano, unido a ese compromiso moral y estratégico de luchar contra la esclavitud, es un punto de inflexión fundamental. Le permite volver a intentarlo.
Con esa ayuda organiza una expedición y regresa a Venezuela en 1816, la expedición de los Cayos. Sí, pero los primeros intentos son difíciles. Sufre derrotas, hay muchas divisiones entre los propios caudillos republicanos que habían seguido luchando en Venezuela, como Mariño, Bermúdez, Piar, Páez. Claro, unificar a todos esos jefes militares, cada uno con su zona de influencia y su ego, debía ser un desafío enorme para Bolívar. Enorme. Su gran reto en ese momento es imponerse como líder único, unificar el mando. Y para ello establece una base más segura en el oriente del país, en Angostura, a orillas del Orinoco, la actual ciudad Bolívar, en 1817. Y desde Angostura empieza a consolidar su poder. Y toma una decisión muy dura para lograr esa unidad. Durísima. La ejecución del general Manuel Piar, en octubre de 1817. Piar era un general mestizo, muy popular y exitoso. Había logrado importantes victorias como la de San Félix, que aseguró Guayana para los patriotas. ¿Y por qué lo ejecuta? Oficialmente, Bolívar lo acusa de insubordinación, de conspirar contra su autoridad y sobre todo de fomentar la división racial y la guerra de castas, algo que Bolívar temía enormemente. Lo somete a un consejo de guerra y lo fusila. Una medida muy controvertida. Muy controvertida, sin duda. Eliminó a un posible rival muy carismático, pero también envió un mensaje brutalmente claro al resto de caudillos. La unidad bajo su mando era prioritaria y no toleraría disensiones que pusieran en peligro la causa. Fue un acto de afirmación de autoridad implacable. Con la base de Angostura más segura y su liderazgo más consolidado, Bolívar da un paso político fundamental. Sí, convoca el Congreso de Angostura, en febrero de 1819. Allí pronuncia otro discurso famoso, el Discurso de Angostura, donde expone su visión para la futura república. ¿Qué propone? Propone un modelo de gobierno republicano, pero fuertemente centralizado, inspirado en parte en el modelo británico, con un Senado hereditario y un poder ejecutivo fuerte. También insiste mucho en la necesidad de la educación popular y aboga por la igualdad legal de todos los ciudadanos, incluyendo la abolición de la esclavitud y la integración de los indígenas. El Congreso lo elige presidente de la República, la Tercera República, digamos. Y casi inmediatamente después, Bolívar planea y ejecuta su jugada militar más audaz y genial. La campaña para liberar Nueva Granada. Cruzar los Andes. El cruce de los Andes. Una hazaña épica. Totalmente épica. Y tácticamente brillante. En lugar de atacar frontalmente a Morillo en Venezuela, decide dar un rodeo inmenso y atacar el corazón del poder realista en Nueva Granada, que estaba menos protegido. ¿Y por dónde cruza? Por una ruta considerada casi imposible, el páramo de Pisba, un paso andino altísimo, gélido, durísimo, lo hace en plena estación de lluvias. Las tropas sufren enormemente, por el frío, la altitud, el hambre, pero logran pasar. Y sorprenden totalmente a los realistas. Completamente. Aparecen por donde nadie los esperaba, y tras algunas escaramuzas se enfrentan al ejército realista principal en la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819. Boyacá. Una victoria decisiva. Decisiva y relativamente rápida. Destroza al ejército realista, captura a sus jefes, y 3 días después Bolívar entra triunfalmente en Bogotá. Nueva Granada está liberada. Un triunfo espectacular. Y casi de inmediato, Bolívar impulsa su gran proyecto político. La creación de la República de Colombia, la que hoy llamamos Gran Colombia para diferenciarla de la actual. ¿Qué territorios unía? La ley fundamental, aprobada por el Congreso de Angostura en diciembre de 1819, une a Venezuela, Nueva Granada, que incluye a Panamá, y Quito, Ecuador, que aún estaba por liberar, en una sola y gran república. Bolívar es elegido su primer presidente. Es la materialización de su sueño de unidad. Pero la guerra aún no ha terminado en Venezuela. No, Morillo sigue controlando parte del territorio. Se firma un armisticio temporal en Trujillo en 1820, donde Bolívar y Morillo se entrevistan personalmente. Pero la tregua se rompe. ¿Y llega la batalla final en Venezuela? La batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821. Otra victoria contundente del ejército patriota, liderado por Bolívar, y con figuras clave como Páez al mando de la caballería llanera. Carabobo sella militarmente la independencia de Venezuela. Ya están liberadas Venezuela y Nueva Granada, integradas en la Gran Colombia. Ahora la mirada se dirige al sur. Hacia Quito, el actual Ecuador.
Y la figura clave en esa campaña va a ser Antonio José de Sucre. Sucre, su lugarteniente más fiel y brillante. Sin duda. Bolívar le encarga la campaña del sur. Y Sucre, tras varias operaciones, consigue la victoria decisiva en la batalla de Pichincha, en las faldas del volcán del mismo nombre, sobre Quito, el 24 de mayo de 1822. Pichincha libera Quito. Ecuador se integra plenamente en la Gran Colombia. Exacto. Y es en Quito, poco después de la batalla, donde Bolívar conoce a Manuela Sáenz, una quiteña comprometida con la causa patriota, casada, pero que lo deja todo para unirse a él. Se convertirá en su compañera, su confidente, su protectora, una figura fascinante por derecho propio. La llamará la libertadora del libertador. Y justo después de liberar Quito, en julio de 1822, tiene lugar otro encuentro cumbre. La entrevista de Guayaquil. Bolívar se reúne con el otro gran libertador de Sudamérica, José de San Martín, que venía liberando Argentina, Chile y había proclamado la independencia de Perú. La famosa y misteriosa entrevista. Dos gigantes frente a frente. ¿Qué pasó allí? Nunca se supo con certeza qué hablaron en privado. Discutieron sobre el futuro de Perú, sobre la forma de gobierno para las nuevas naciones. San Martín era más partidario de una monarquía constitucional, Bolívar de la República. El caso es que no hubo un acuerdo total. Y el resultado fue que San Martín... San Martín, poco después, decide retirarse. Deja el mando de su ejército en Perú, renuncia a sus cargos y se va a Europa, a un exilio voluntario del que ya no regresará. ¿Por qué? Se sintió eclipsado por Bolívar, vio que sus proyectos eran incompatibles. Hay muchas teorías. Quizá vio que Bolívar tenía más respaldo militar y político en ese momento, que la guerra en Perú requería un mando unificado bajo Bolívar, o simplemente estaba cansado de las intrigas políticas. Fuera como fuese, su retirada dejó el campo libre a Bolívar para completar la independencia de Sudamérica. Y Bolívar no tarda en intervenir en Perú. El Congreso peruano, dividido y en apuros ante la resistencia realista, lo llama en 1823. La situación es caótica. Y en febrero de 1824, ante la emergencia, el Congreso le concede poderes dictatoriales. ¿Dictador del Perú? Un poder inmenso. Inmenso. Y lo usa para reorganizar el gobierno, recaudar fondos y, sobre todo, para preparar el ejército unido colombiano-peruano para la ofensiva final contra los realistas que aún controlaban la Sierra Peruana y el Alto Perú, Bolivia. Y llegan las últimas grandes batallas. Dos victorias cruciales en 1824. Primero, la batalla de Junín, en agosto. Una batalla singular, casi exclusivamente de caballería, donde el propio Bolívar lidera una carga decisiva. Y la definitiva. La batalla de Ayacucho, en diciembre de 1824. Aquí el mando lo tiene Sucre. Y Sucre destroza por completo al último gran ejército realista en Sudamérica, capturando al propio virrey La Serna. Ayacucho es la victoria que sella de forma definitiva la independencia de Perú y de toda la América del Sur continental. Es la cumbre absoluta del poder militar y político de Bolívar. Y Sucre. La cima. Poco después, en 1825, el Alto Perú declara su independencia y decide formar una nueva nación, a la que llaman Bolivia, en honor a Bolívar. Le ofrecen la presidencia. Redacta una constitución para ellos. Sí, redacta la Constitución Boliviana de 1826, una constitución muy particular, muy centralista, con un presidente vitalicio, con derecho a nombrar sucesor, un poder electoral. Refleja mucho su pensamiento de esa época, su desconfianza en la democracia liberal pura y su búsqueda de estabilidad a través de un ejecutivo fuerte. Él mismo es designado primer presidente de Bolivia, aunque delega pronto el mando en Sucre. Así que, en 1825-1826, Bolívar está en la cúspide, libertador de 6 naciones, presidente de la Gran Colombia, dictador de Perú, padre fundador de Bolivia. Parece invencible. Parece. Pero aquí empieza una paradoja interesante que señalan algunos historiadores. La victoria total sobre España, su mayor triunfo, empieza a ser también el principio del fin de su hegemonía. ¿Cómo es eso? Porque una vez desaparecido el enemigo común, el Imperio Español, toda la base de su poder como líder militar indispensable empieza a debilitarse. Ya no hay una guerra que justifique poderes extraordinarios, y entonces todas las tensiones internas que bullían bajo la superficie en la enorme y diversa Gran Colombia empiezan a aflorar con muchísima fuerza. Claro,
Mantener unida esa construcción tan vasta, con regiones tan diferentes, con intereses locales tan fuertes, era una tarea titánica. Imposible, prácticamente. Chocan de frente la visión centralista de Bolívar y su círculo bogotano con las aspiraciones federalistas o autonomistas de otras regiones, especialmente en Venezuela, liderada por el general Páez, y en la propia Nueva Granada, donde su vicepresidente, Francisco de Paula Santander, representaba una visión más liberal y federal. Y empiezan los conflictos. Sí. En 1826 estalla en Venezuela la Cosiata, que es básicamente una revuelta liderada por Páez contra el gobierno central de Bogotá. Bolívar tiene que regresar desde Perú para intentar apaciguar la situación. Lo logra temporalmente, con concesiones a Páez, pero esto rompe su relación con Santander, que se siente desautorizado. La grieta se hace más grande. Mucho más. Intentan encontrar una solución en la Convención de Ocaña en 1828, que debía reformar la Constitución de Cúcuta, pero las posiciones entre bolivarianos, centralistas, y santanderistas, federalistas, son irreconciliables. La convención fracasa estrepitosamente. ¿Y qué hace Bolívar ante ese fracaso? Asume poderes dictatoriales. En agosto de 1828 se proclama presidente libertador, disuelve el Congreso y gobierna por decreto. Busca imponer la unidad por la fuerza. Una medida desesperada que seguramente generó aún más oposición. Muchísima. El ambiente en Bogotá se vuelve irrespirable y en septiembre de 1828 sufre un intento de asesinato en el Palacio de San Carlos, la llamada conspiración septembrina, De la que se salva por los pelos. gracias a la intervención de Manuela Sáenz, que lo distrae y lo ayuda a escapar por una ventana mientras ella enfrenta a los conspiradores. Un episodio dramático. La represión posterior es dura. Santander, aunque no participó directamente, es acusado de estar detrás y condenado a muerte, aunque Bolívar le conmuta la pena por el exilio. Sí, la ruptura es total. Y la situación general se deteriora rápidamente. Hay una guerra con Perú en 1829, sofoca revueltas internas en el sur de Colombia. La Gran Colombia se está desintegrando a ojos vistas. Es en esta época de profunda frustración y desilusión cuando escribe esas frases tan amargas como la que le dirige a su amigo Flores. He arado en el mar. Exacto. Siente que todo su esfuerzo por construir una gran nación unida ha sido en vano, que las fuerzas centrífugas, los personalismos, los regionalismos han podido más. A principios de 1830 la situación es insostenible. Venezuela, bajo el liderazgo de Páez, se separa formalmente de la Gran Colombia. Poco después lo hace Ecuador, con Flores al frente. La Gran Colombia, su gran sueño, ha muerto. Y Bolívar, enfermo, cansado, derrotado políticamente. Renuncia definitivamente a la presidencia en el llamado Congreso Admirable, en abril de 1830. Intenta que el Congreso nombre un sucesor, pero ya nadie puede salvar la Unión. Decide entonces marcharse de Colombia, irse a Europa, a un exilio autoimpuesto. Sí, emprende un viaje por el río Magdalena hacia la costa Caribe, pero está ya muy enfermo, probablemente de tuberculosis, aunque en la época no se diagnosticó con certeza. Y en ese viaje recibe otra noticia terrible. El asesinato de Sucre, su amigo, su heredero, el héroe de Ayacucho. Lo matan en una emboscada en las montañas de Berruecos, en el sur de Colombia, en junio de 1830. Para Bolívar es el golpe de gracia. Qué final tan trágico para ambos. Terrible. La salud de Bolívar se derrumba. Llega a Santa Marta, en la costa, y acepta la hospitalidad de un español, Joaquín de Mier, en su quinta de San Pedro Alejandrino. Y allí muere. Allí muere, el 17 de diciembre de 1830, justo el aniversario de la creación de la Gran Colombia. Tenía solo 47 años. Murió enfermo, habiendo gastado prácticamente toda su fortuna personal en la causa de la independencia y sintiéndose, en gran medida, fracasado en su proyecto político de unidad. Una muerte solitaria, lejos del poder que había ostentado. Sus restos fueron luego repatriados a Caracas al Panteón Nacional, años después. Pero sobre su muerte ha habido cierta polémica reciente, ¿no? Sí, es pertinente mencionarlo. Durante el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, que reivindicó mucho la figura de Bolívar, se impulsó la teoría de que podría haber sido asesinado, quizá envenenado. Se ordenó una exhumación de sus restos en 2010 para investigar. ¿Y qué se concluyó? Pues los resultados de la Comisión Científica Internacional fueron, digamos, inconclusos. No encontraron pruebas definitivas de envenenamiento ni de ninguna otra causa de muerte distinta a la enfermedad.
Así que la causa oficial sigue siendo, hasta donde sabemos, complicaciones derivadas de la tuberculosis. Vale. Haciendo balance, entonces, los logros de Bolívar son, bueno, innegables, monumentales. Absolutamente. Lideró militarmente la independencia de medio continente. Fue un estratega brillante, un líder con una capacidad de resistencia y una determinación sobrehumanas. Y fue también un pensador político, un visionario, cuyas ideas sobre la libertad, la república, la unidad todavía resuenan. Su nombre está grabado literalmente en el mapa. Dos países, monedas, el bolívar venezolano, el boliviano, innumerables ciudades, plazas, instituciones. Es un símbolo potentísimo de la identidad y las aspiraciones latinoamericanas. Sin duda. Pero al mismo tiempo su legado es profundamente complejo y sigue siendo objeto de un debate intensísimo. No hay un Bolívar, hay muchos Bolívares. ¿A qué te refieres? A que es visto como el héroe libertador por excelencia, el padre de la patria. Pero también se le critica, sobre todo en sus últimos años, por su autoritarismo, por sus tendencias centralistas, por su visión a veces elitista. Sus ideales liberales e ilustrados chocaron a menudo con la cruda realidad de la guerra, del caudillismo, de las profundas divisiones sociales y raciales de la época. Claro, no se puede juzgar con los ojos de hoy, pero esas tensiones existieron. Exacto. Y como señala algún historiador, su figura ha sido objeto de una atención póstuma casi sin rival. Ha sido interpretado y reinterpretado de formas totalmente contradictorias a lo largo de la historia, y el debate sobre el significado de su figura no tiene fin a la vista. Y ha sido utilizado políticamente por todos, ¿no? Por todos el espectro político imaginable, el famoso culto a Bolívar. Lo han reivindicado los conservadores y los liberales en Colombia, los dictadores militares, las guerrillas de izquierda como el M-19 colombiano, que robó su espada como símbolo revolucionario. Y más recientemente, de forma muy prominente, Hugo Chávez en Venezuela con su Revolución Bolivariana. Exacto. Cada época, cada movimiento político parece encontrar en Bolívar la justificación o la inspiración que necesita. Es un espejo muy complejo, a veces deformante, en el que América Latina se sigue mirando para intentar entenderse a sí misma, sus logros, sus frustraciones, sus eternos dilemas sobre la unidad y la fragmentación. Quizá esa es la reflexión final que nos deja su figura. Ese sueño de unidad que él persiguió con tanta pasión. La Gran Colombia o incluso una federación más amplia de naciones hispanoamericanas que él imaginó. ¿Qué habría pasado si ese sueño hubiera perdurado? ¿Era una utopía imposible desde el principio, dadas las enormes distancias, las diferencias regionales, los intereses locales? ¿O fue una oportunidad perdida? Es la gran pregunta contrafactual, claro. Pero su lucha constante por la unidad, por superar el caudillismo, las divisiones, los nacionalismos incipientes, sigue siendo de una actualidad tremenda, ¿no? Tremenda. Nos conecta directamente con los desafíos contemporáneos de la integración y la cooperación en América Latina. La pregunta de si es posible construir proyectos comunes sólidos, superando esas fuerzas centrífugas que él combatió con tanta vehemencia, sigue abierta, casi 2 siglos después de su muerte. Su figura, con todas sus luces y sombras, nos sigue interpelando sobre eso.